Pues ahora vamos a ver un pequeño zoom. Vamos a ir desde lo más grande a lo más pequeño. Y vamos a ver lo que existe en la naturaleza, con sus órdenes de magnitud. Este, por ejemplo, es la Tierra como se vería desde el espacio. 10 a la 7 metros. Vamos a entrar dentro. Entramos aquí, en uno en un país, ya vemos una ciudad, ya podemos distinguir los edificios, bueno, porque esto no es muy bueno. Estamos a 100 metros de altura. Ya vemos un bosque, podemos ver las hojas dentro del bosque, ya nos acercamos más, ya estamos 10 a la 0, que es 1 metro. Está visto desde 1 metro. Ya distinguimos las hojas. Ahora ya necesitamos un microscopio para ver. Ya estamos viendo algo que no ven nuestros ojos. Vemos una estructura celular, fijáis que hay una estructura, y estas son las células de la planta. Vamos a entrar en una célula, este es el núcleo. Y si entramos en el núcleo, tenemos los cromosomas. Aquí los veis bien, el ADN, la hélice del ADN, las moléculas que forman el ADN. Y ahora, los electrones. Y vamos a atravesar la nube de los electrones no es más que carga. Y al fondo, allí al fondo, en los picómetros hay algo, el núcleo. Toda la masa está aquí. Esta es la masa, este es el núcleo, que se llaman colores, porque no se sabe lo que es. Ya no sabemos más en la ciencia. Este es el límite de nuestro conocimiento. ¿Qué es el núcleo? O sea, esta es la parte que no sabemos. Hasta aquí llega. A partir de aquí, os toca a vosotros descubrirlo. ¿Vale? Nosotros ya hemos llegado hasta aquí, ¿eh? O sea, no os quitéis nuestro mérito, pero ahora, lo que hay aquí, de que estén hecho este núcleo, ya es vuestro trabajo, ¿no? Y bueno, eso hoy día se hace en grandes máquinas como esto, en aceleradores enormes de partículas que chocan partículas para ver de qué están hechos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis un futuro sitio donde podéis contribuir a este conocimiento general. Pero bueno, como os he dicho, os voy a hablar de lo más pequeño. Lo más pequeño es el átomo. De ese mundo de los átomos. Vamos a hablar un poquito de ese mundo de los átomos. Y eso tiene que ver con la tecnología. Bueno, nanotecnología, como ya sabréis, el prefijo nano significa 10 a la menos 9 largo. O sea, 1000 millones de veces más pequeño que. Una micra es 1 billón de veces más pequeño que. ¿Vale? O 1 centímetro 100 veces más pequeño que el metro, ¿no? Entonces, nanómetro es 1000 millones de veces más pequeño que el metro, que el segundo, que el gramo. Entonces, hoy día, la tecnología que tenemos, de cómo están hechos los ordenadores, vuestros teléfonos móviles, todo está hecho con una tecnología, llamamos, descendente. Es decir, se van haciendo cosas más y más pequeñas. El hombre hace un destornillador. Con ese destornillador tiene acceso a un tornillo. O sea, según la herramienta que hace, puede hacer una tecnología, ¿no? Luego hace una herramienta más pequeña, ya puede hacer cosas más micrométricas, ya puede hacer un reloj. Ya pasa del coche al reloj, y luego cosas más pequeñas, y así al final conseguimos tener todo en espacios muy pequeños. La tecnología muy concentrada, muy miniaturizada. ¿Vale? Esa es la tecnología actual. Y ejemplos, bueno, hay para aburrir, cómo ha ido funcionando. Por ejemplo, miraos, esto es de cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los años 1950, fue después de la Segunda Guerra Mundial, 1950. Este era el ordenador más potente que existía. Ese ordenador no vale nada comparado con esto. Ya tenía hasta una pantalla gráfica, ¿eh? Esto ya era el non plus ultra, era del ejército de los Estados Unidos. Tenía una pantallita y todo. Y fijaos que en 50 años ya tenemos esto que le da 1000 vueltas a eso. Eso no vale para nada. En música, bueno, pues vosotros sois ya de esta última generación. Habéis visto los CDs y habéis visto todo digital. Pero antes estaban las cassettes, los cartuchos, algunos que lo recordamos, los long plays. ¿Veis cómo la tecnología va haciendo cosas más y más pequeñas, ¿no? Cada vez. ¿Y hasta cuándo se pueden hacer cosas pequeñas? ¿Hay un límite? Pues efectivamente, hay un límite. No se puede seguir haciendo cosas pequeñas porque nos quedamos sin herramientas para hacer cosas pequeñas. Vamos a verlo eso. Entonces, la nanotecnología, que va a ser la tecnología que vosotros viváis, no va a ser una tecnología descendente. Va a ser una tecnología que vaya al revés. Parta de lo pequeño para construir cosas. Para explicarlo. La microelectrónica, que es parte de la electrónica que existe hoy día, de la tecnología actual, ¿vale? Funciona como un escultor. Funciona trabajándose las cosas, haciéndolas más y más pequeñas, ¿no? Haciendo cosas cada vez más pequeñas. Lo mejor que se puede hacer hoy día, pues es esto, fijaos. Esto es un pelo. La verdad es que se ve mal el proyector. Pero bueno, esto es un pelo, y ahí no veis, pero hay algo escrito en el pelo. Entonces alguien, con estos destornilladores, estas herramientas tan pequeñas, ha hecho algo. Y lo que ha hecho es esto. Un gimnasio para piojos, en un pelo. No es que los piojos tengan que estar en forma, no.
No va por ahí, no se trata de eso. Se trata de ver lo que somos capaces de hacer, ¿no? La ciencia no se preocupa de las aplicaciones, no se preocupa si el piojo va a realmente usarlo o no. Lo que se preocupa es de ser capaces de hacer estas estructuras tan finas. Fijaos que esto es una micra, ¿vale? O sea, si esto es una micra, fijaos el tamaño tan pequeño que tiene, ¿eh? Y esto sabemos hacerlo, pero esto es lo más que se hace hoy día. Esto lo hace un grupo japonés. Esto es lo más que se puede hacer hoy día haciendo cosas pequeñas. Pero claro, esto tiene un límite. Tiene un límite que necesita una herramienta pequeña. Y está ya casi al límite. Entonces, las empresas de microelectrónica, por ejemplo, todas las que hacen ordenadores o dispositivos, piensan que de aquí a menos de 10 años ya no podrán seguir haciendo cosas más pequeñas. Se acabó la tecnología. Se acabó el progreso, ¿no? El progreso en cuanto a hacer cosas más pequeñas, más rápidas, mejores y tal. Entonces parece que hay una frontera que hay que ser capaces de pasar. Y para eso hacen falta nuevas ideas. Y eso es lo que propone la nanociencia. Una manera nueva de pensar. Es decir, ya no vamos a trabajar haciendo cosas más y más pequeñas. Vamos a trabajar no como el escultor. Vamos a trabajar por el otro lado. Y vamos a dejar de ir así. Que esto se va a parar. Hoy estamos en 40 nanómetros, que es el tamaño de ese gimnasio de piojos que os he enseñado. Pues vamos a trabajar al revés, para seguir entrando en este rango de tamaños. Y para ello vamos a trabajar como un escultor. Como un albañil. No como un escultor, sino como un albañil. Ir poniendo un ladrillo detrás del otro para hacer cosas más y más grandes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que propone la nanotecnología, imitar la naturaleza. La naturaleza también lo hace, ¿no? Ir construyendo ladrillo a ladrillo. Y lo de la naturaleza es muy importante porque es el único sistema que existe hoy día que funciona con este principio. Es decir, desde el óvulo, el cigoto, se van reproduciendo, van añadiéndose células, van añadiéndose material, y al final tenemos un ser vivo que es pequeño o puede ser mucho más interesante cuando crece, ¿no? Entonces, vemos que hay toda una evolución. Y todo esto, este bicho se ha hecho construyendo molécula a molécula. Es decir, fijaos que aquí son células individuales, son células pequeñísimas, son moléculas que se van uniendo. Entonces se trata de ir uniendo molécula, 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 molécula en su posición hasta conseguir un ser vivo. Pues ¿por qué no podemos imitar nosotros esto y empezar a unir molécula a molécula para hacer un transistor, un aparato, lo que sea, un dispositivo? Eso es lo que pretende la nanociencia y la nanotecnología. Con ser capaces de construir a partir de estas ideas. Pero esto está pasando ya. Ahora, en vuestros cuerpos no os dais cuenta y cada una de vuestras células está produciendo material. Ese material hay que transportarlo hasta donde se necesita. Y aparecen estos pequeños motores, que son moléculas, que van dando pequeños saltitos, pequeños pasos, por aquí, tac, 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 y van transportando las proteínas de un lado a otro, desde donde se generan hasta donde hacen falta. Y está pasando en todas vuestras células, sin que os deis cuenta. Estos motores tan pequeños existen. ¿Por qué no podemos copiarlos e intentar adaptarlos para que nos hagan un trabajo? Para hacer motores nuevos, dispositivos. Pues eso es lo que pretende la nanociencia. Entender la materia a esos niveles para hacer dispositivos que funcionen así. ¿Cuáles son los ladrillos? Pues los ladrillos son todo lo que está por el lado del nanómetro, ¿no? Para construir algo pequeño. ¿Y qué encontramos ahí? Pues no son los balones de fútbol, ni el punto. Bueno, aquí hay una foto de células, tampoco. Esto es una bacteria, estos son virus, proteínas, aminoácidos y moléculas. Se tiene con todas estas cosas. Estos son los objetos naturales que existen. Y con otros artificiales que existen, pues construir cosas. Estos son los ladrillos que vamos a utilizar para construir. Y vamos a poner algún ejemplo de cómo se pueden utilizar estos ladrillos. Bueno, el ladrillo más pequeño que se puede manejar, que no es lo que existe, ¿no? Siempre os he dicho, el átomo es la parte más pequeña. No es verdad, ya hemos visto en ese zoom hacia abajo que lo más pequeño es el núcleo y dentro del núcleo están los quarks. Hay más cosas más pequeñas, el átomo es divisible. Pero es la unidad más pequeña que se puede manejar como un todo. Entonces, con esta unidad, que es el átomo, vamos a ver qué se puede hacer. Y ahora os hago otra pregunta, volviendo al juego de la ciencia ficción. ¿Pensáis que es posible jugar al billar con los átomos? Pues esta pregunta es muy difícil. Y ya digo que sí, efectivamente, sí es posible. Pues sí, mira, fíjate, a mí me habéis sorprendido.
Eso que parece una chorrada de jugar a billar de los átomos, en 1959, este profesor que se llama Richard Feynman, que se llama el padre de la nanotecnología, fue premio Nobel, dijo una frase muy famosa que era esta en inglés: "There is plenty of room at the bottom", que quiere decir que hay mucho espacio al fondo para hacer cosas. Y en realidad lo que decía es que no hay ninguna ley física que esté contra ese concepto, contra el concepto de mover y jugar con los átomos. Ninguna ley física, no se prohíbe por ninguna ley física. Por tanto, ¿por qué no se puede hacer? Es solo una cuestión de que no tenemos tecnología. Y esto lo dijo en 1959, y efectivamente entonces no teníamos tecnología. Entonces no se sabía cómo. Pero más adelante se ha sabido, en 1985 aparecieron nuevos tipos de microscopios que nos permitían ver los átomos perfectamente y jugar con ellos. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, mi profesor me decía, el profesor de física me decía: no se puede ver un átomo y nunca se podrá llegar a ver. Y fíjate, yo ahora aquí estoy jugando con ellos. O sea, es impresionante, ¿eh? Entonces, bueno, el problema es saber si violas alguna ley física. Y realmente no hay ninguna ley física que lo impida. Falta tecnología. Pero fijaos que hablo de ver átomos, pero para que os hagáis una idea, lo que quiere decir ver un átomo es sentarse en la Luna, coger un cacharro, mirar a la Tierra y ser capaz de ver los tornillos de la Torre Eiffel. Ese es el nivel de amplificación que queremos cuando decimos que queremos ver un átomo. Fijaos que no es cosa poca, ¿eh? Y jugar al billar con el átomo significa que además, no solo sentado en la Luna, no solo voy a ver los tornillos, sino que voy a ser capaz de aflojarlos o apretarlos a voluntad. O sea que no solo voy a verlos, sino que además tengo que manipularlos para hacer... Eso es lo que se pretende con la nanociencia y la nanotecnología a este nivel. Ser capaz de jugar a este nivel. Y esto, gracias a las ideas de la mecánica cuántica, que me imagino que no lo habéis estudiado y no voy a entrar en ellas porque son complicadas, es un mundo un poco conceptualmente difícil, pues uno puede hacer nuevos tipos de microscopios que, mientras este es el microscopio electrónico de toda la vida, que no solo es que cueste un riñón y parte del otro, es enorme, y aquí tenemos a un investigador sujetando este tipo de microscopios en una mano. Son pequeñísimos, simplemente está basado en una idea original. Y bueno, nosotros lo metemos ese microscopio dentro de equipos de vacío, este es en mi laboratorio también, está aquí dentro, porque queremos ver átomos en unas condiciones muy especiales, ¿no? Todo esto de parafernalia es para ver átomos en esas condiciones. Y esto es lo que se puede ver. Aquí os presento una foto de átomos. Ese es un material, el oro. El oro que tenéis a lo mejor en un anillo, en un pendiente, o lo que sea. Pues esto, cada bola de estas, es un átomo de oro. Fijaos que están aquí ondulados. Primero están ordenados, una periodicidad extrema, y están ondulados. Y esto fue una cosa que costó entenderlo, y es muy curioso, porque es que los átomos que están arriba, o sea, tú estás en un cristal, imaginaos vosotros, estáis en medio, pues cuando vais a un grupo de gente, pues vas en donde tienes que estar, porque no te dejan tus vecinos, ¿no? Estás donde tus vecinos te dicen que estés. Pero los que están los primeros pueden moverse. Entonces, en lugar de estar tan apretados, los átomos de oro deciden ondularse para estar más a gusto. Se relajan su posición y así están más a gusto dentro de la red cristalina. Es una cosa que se descubrió con estos microscopios muy recientemente. Fijaos que esos átomos, esas bolas que os estaba viendo, que os estaba enseñando, cada una de estas bolas son electrones que están ahí girando. ¿Vale? En realidad uno tiene que ser capaz de... Son electrones, y si dentro del electrón, lo que es el núcleo, lo que es la masa, lo que está allá al fondo, ahí está la masa. Entonces, eso es un poco los átomos, ¿no? Bueno, este es otro paisaje atómico que podemos ver con nuestros microscopios. Cada bola de estas, en este caso, es una molécula, un grupito pequeño de átomos, que hemos puesto en una superficie y vemos cómo se van ordenando ellas solas. O esta otra, que son imágenes casi artísticas, que parece un mar, ¿no?, con las olas. Estas son las ondulaciones del oro que veíamos antes, y sobre esa superficie de oro pues hemos puesto aminoácidos para ver cómo también se ordenan, se colocan y se conocen unos a otros, cómo se relacionan las moléculas entre sí. Y esto está basado en un efecto muy curioso, es tener una punta muy, muy, muy afilada que vaya como tocando, ¿no? Como hace mi dedo sobre el teclado, va tocando y va sintiendo los átomos. Pues si yo tengo un átomo,